En los años 90, en la provincia china de Henan, se empezó a comercializar la sangre. Engañados, muchos campesinos cedían el brazo para que se les sacara la sangre, sin comprender que un tiempo después recibirían una sentencia de muerte, porque sí, fue una crisis de VIH. Algo interesante de este libro es que nuestro narrador es un niño de 12 años que ya no está con vida. Realmente el autor hizo un trabajo maravilloso, un trabajo en el que claramente tenemos el reflejo de una sociedad podrida, de una sociedad que busca sus propios beneficios, de una sociedad que no le importa subir sobre cualquier persona con tal de lograr sus objetivos. Yo, que descanso enterrado al otro lado de la pared de la habitación del abuelo, morí cuando acababa de cumplir los 12 años, después de haber estudiado hasta quinto curso. Morí por comerme un tomate. Cogí un tomate tirado en la calle, me lo comí y morí envenenado. Medio año antes, envenenaron a las gallinas que teníamos en casa. Un mes después, el cerdo que mi madre estaba cebando se murió por comerse unos nabos tirados en la calle. Algunos meses más tarde, me comí un tomate que cogí del suelo y también morí. Un tomate envenenado que alguien había colocado sobre las piedras del camino que yo recorrí al volver de la escuela. Después de comérmelo, las tripas se me retorcían en el vientre, como si me las hubieran cortado en pedazos. Apenas había dado unos pasos cuando me desplomé en el suelo. Mi padre corrió a recogerme y me llevó en brazos a la cama, donde comencé a vomitar una espuma blanca y morí. Morí, pero no por la enfermedad de la fiebre ni por el SIDA. Morí porque una década atrás mi padre había comerciado sacando sangre, comprándola y vendiéndola. Morí porque mi padre controlaba el negocio en más de 10 aldeas, entre ellas la Ding, la Liu, la Guanshui y la Lier. Era el rey de la sangre. El día de mi muerte, mi padre no lloró. Se sentó a mi lado, se fumó un cigarro y se fue al cruce central de la aldea junto a mi tío, uno con una pala afilada en la mano y el otro con un machete reluciente. Desde allí, ambos gritaron e insultaron hasta quedarse sin voz. Mi tío gritaba: «Salid si tenéis huevos, hijos de puta, y no vayáis por ahí envenenando a escondidas. Salid, y como que me llamo Ding Lian, os corto el cuello». Con la pala en la mano, mi padre vociferaba: «Os morís de envidia, porque yo, Ding Yu, tengo dinero y estoy sano, ¿verdad? Os jode, ¿eh? Me cago en todos vuestros muertos. Me habéis matado las gallinas, me habéis matado el cerdo, y aún así tenéis los cojones de envenenar a mi hijo». Estuvieron lanzando gritos e insultos desde el mediodía hasta la noche, pero nadie salió a dar respuesta a mi padre. Nadie contestó a mi tío. Al final me enterraron y punto. Una novela que va más allá de la ficción y nos enfrenta con una realidad desgarradora, porque sí, está ambientada en hechos reales. En los años 90, en la provincia china de Henan, se empezó a comercializar la sangre. Engañados, muchos campesinos cedían el brazo para que se les sacara la sangre, sin comprender que un tiempo después recibirían una sentencia de muerte, porque sí, fue una crisis de VIH. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy quiero platicarles de un libro que realmente me impactó. No estoy segura en qué momento este libro llegó como una recomendación. Lo tenía en la Kindle y dije, bueno, vamos a leerla. No estaba muy segura con qué me iba a encontrar y realmente quedé sorprendida por el fascinante escenario que nos pinta el autor, no solamente basado en un hecho real, sino también acompañado de una narrativa que claramente muestra la condición desgarradora, la condición totalmente deplorable, tal cual, del ser humano. Así que sí, el día de hoy quiero hablarles de El sueño de la aldea Ding, un libro publicado por Yan Lianke, si no me equivoco, en el 2005. Es un libro que, wow, yo quedé, nuevamente les menciono, bastante sorprendida. Y realmente para ingresar a este tema, a pesar de que en el libro nos dan esos flashazos de la historia misma, es importante entender en lo que se basa. En la historia de Henan, en la crisis que en su momento se desató a finales de los años 80, a principios de los años 90. Resulta que las autoridades promovieron un negocio de venta de sangre a gran escala. Se establecieron centros de recolección donde se extraía la sangre
a los campesinos y para maximizar las ganancias en ese momento se mezclaban las muestras antes de separar los componentes, que era justamente para lo que utilizaban esta sangre. Como resultado, el VIH se propagó de manera masiva. El gobierno tardó muchos años en reconocer el desastre. Cuando la verdad salió a la luz, en lugar de brindar ayuda, que es lo que se esperaba o se esperaría, optaron por silenciar a las víctimas. Los enfermos fueron marginados. Algunos médicos que denunciaron la crisis fueron perseguidos y muchas comunidades quedaron condenadas al olvido. Ese es el escenario en el que nos presenta el autor. Un escenario real donde conocemos a una persona que vio la forma de hacer un negocio y a partir de ese momento tenemos una narrativa extraordinaria. Algo interesante de este libro es que nuestro narrador es un niño de 12 años que ya no está con vida. Justamente en las primeras partes de este libro nos explica qué fue lo que pasó, por qué falleció. Y resulta que fue envenenado. Fue envenenado porque unos años antes su padre había tenido un negocio de extracción de sangre. Sin darse cuenta, sin conocer, tal vez más allá de lo que era en ese momento, simplemente el hecho de obtener dinero a cambio de esta sangre, darle incluso unas migajas a estas personas, a los campesinos, engañarlos, porque muchas veces les decía, te voy a sacar 1 litro y les sacaba más de 1 litro, ocasionando incluso que estas personas se desmayaran. Y resulta que un tiempo después empezaron a padecer ciertos síntomas. Fiebre, cosas extrañas estaban pasando en su cuerpo, algunas muertes, y es el momento en el que, gracias a ciertas investigaciones, se deduce que todas estas personas, al menos aquellas quienes habían optado por dar su sangre a cambio de unas cuantas monedas, estaban infectadas de VIH. En ese momento no se hablaba como tal de una cura porque era una enfermedad. Es una enfermedad bastante peligrosa, es una enfermedad que sí tiene sus consecuencias y a pesar de que algunos mantenían la esperanza, pues poco a poco esa misma esperanza empezó a desvanecerse. Esta persona, y disculpen si no hago mención de nombres como tal, es el padre de este niño, inicia este negocio y se hace muy rico. Obviamente no es la única persona, de hecho jala a algunos familiares, entre ellos a su hermano, que años más tarde también va a estar infectado de VIH. Y resulta que no conforme con lo que ocasionó, al momento de que ya esta persona se hizo rica, al momento de que se enteran de la enfermedad misma los pobladores y necesitan como que hacer algún acto de venganza, es el momento en el que deciden envenenar algunos animales de esta persona para posteriormente envenenar a su hijo. No conformes con ello, no conforme esta persona con lo que había ocasionado, decide hacer un nuevo negocio porque claro, ya se había terminado el negocio de extracción de sangre, pero había tal vez algunas ideas adicionales que él tenía y posteriormente empieza a vender ataúdes a todas aquellas personas que ya sabían que tenían esa sentencia de muerte. No conforme con ello, porque llega un momento en el que tú dices, ya, ¿dónde más? O sea, ¿qué más puede hacer? Resulta que una vez que como que el negocio de los ataúdes ya no es tan factible, empieza a ofrecer el servicio de casamiento entre muertos, basándose en esa creencia china en la que en el más allá se espera que las almas estén acompañadas. Es una locura todo lo que esta persona hace. Realmente indigna porque nuevamente llegas a un punto en el que dices, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar su ambición? Incluso teniendo ya esa consecuencia de que su hijo ya había fallecido, pero no le importó, no le importaba. No le importaba absolutamente nada, incluso en un momento determinado vamos a ver que hace una acción totalmente deplorable, en el que no puedo entrar en mayores detalles, me encantaría hacerlo, pero no quiero spoilearles. Y en el interín de esa narración tenemos un personaje que va a actuar como la voz de la conciencia, que justamente es el abuelo de este narrador, de este niño, y es el padre de la persona que inició el negocio tal cual dentro del poblado. Esta persona, al darse cuenta de las consecuencias de lo que había hecho su hijo, decide pedirle que pida disculpas, que se arrodille ante los pobladores
porque ellos le iban a perdonar. Pero era muy importante hacer esa acción. Y él simplemente dice, no, yo no tengo por qué hacerlo. Y es el momento en el que, tal vez como una forma de darle cierta dignidad a estas personas, a esos últimos días de su existencia, decide reunir a todos aquellos que están enfermos en la escuela del poblado. Sin embargo, acá es lo interesante porque claramente se manifiesta la condición humana. Uno pensaría que, bueno, son personas que están ya en sus últimos días, son personas que están condenadas a la muerte, son personas que son conscientes de que se van a morir, son personas que saben que no hay una cura tal cual y, bueno, intentarían vivir los últimos días de la mejor forma posible, siendo buenas personas. Pero no, lo que sucede es completamente lo contrario. Dentro de la escuela había ciertas reglas que estos pobladores tenían que cumplir, cosa que no se realiza. Nuevamente, la condición humana está muy presente porque vamos a tener personas que intentan sacar cierto provecho de ciertas cosas, entre ellas la comida, por ejemplo, que empiezan a haber conflictos entre ellos, o sea, el mismo ambiente que en un inicio era como que amigable, de amistad y todo bien, pues poco a poco empieza a deteriorarse, justamente vinculado también con ese hecho de que quien estaba a la cabeza de como que esta organización era el padre de la misma persona que los había enfermado. Entonces era toda una situación que llega a un punto incluso en el que dentro de esa posición de lector, cuando tú estás leyendo, te estás indignando con todas esas cosas, dices, ¿realmente puedo juzgar lo que está sucediendo dentro de este libro? Es una cosa impresionante, el retrato mismo que realiza el autor de lo que estaba pasando dentro de esa historia real, dentro de la enfermedad misma, acompañado de ese deterioro de cada una de las personas, porque nos damos cuenta que el deterioro no era solo biológico, también era moral. Y eso es lo impresionante. Van a pasar muchas cosas. Me encantaría darles mayores detalles, pero no quiero hacerlo. Es un libro impresionante, es un libro que te guía hacia un final que yo no me lo esperaba. Que yo decía, puede pasar, no puede pasar. De hecho, creía que sí por otro lado, pero se toman decisiones, no sé si acertadas, pero se toman decisiones lamentables. Decisiones que nuevamente tú no puedes juzgar. Y eso es lo curioso, eso es lo fascinante de ese escenario. Realmente el autor hizo un trabajo maravilloso, un trabajo en el que claramente tenemos el reflejo de una sociedad podrida, de una sociedad que busca sus propios beneficios, de una sociedad que no le importa subir sobre cualquier persona con tal de lograr sus objetivos. Tenemos a este protagonista, una persona que hizo un negocio, que no midió las consecuencias y que aún así, cuando ya tiene esas consecuencias en su delante, ante sus ojos, decide tomar decisiones para seguir obteniendo ganancias económicas. Obviamente todo eso está acompañado de una corrupción política, que si bien en el libro no ahondan, de forma indirecta no los van mencionando. Es un libro poderoso, yo lo diría de esa forma. Se entremezcla entre lo poético y lo grotesco. Una narración alucinante. Así que si quieren darle una oportunidad a este libro, realmente se los recomiendo demasiado. Yo no tenía tan presente este hecho, toda esta crisis sanitaria que se desató, y realmente me sorprende cómo a partir de un hecho real se pueden desencadenar, en este caso se desencadena una historia que vale la pena conocer. Así que espero que puedan darle una oportunidad. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tengo muchas ganas de poder platicarles acerca de esta lectura porque realmente quedé sorprendida. Considero que no solo es una denuncia de lo que sucedió en su momento, sino también es un reflejo de nuestra realidad, es un reflejo de la condición humana, donde incluso en esos últimos días de vida, pues digamos que seguimos en esa dualidad y seguimos siendo tal vez
malas personas, seguimos teniendo malos sentimientos, seguimos queriendo aprovecharnos y tener mayores beneficios que otros. Es un libro que realmente yo quedé sorprendida, porque es un reflejo claro de nuestra realidad. Ese final yo quedé impactada. Espero que puedan darle una oportunidad, espero que puedan leer este libro y puedan comentar qué les ha parecido, si les gustó o no tanto, qué les ha parecido la narración, conocían sobre este hecho, porque como bien les mencionaba, para mí era desconocido, yo no lo tenía tan presente, pero cuando empiezas a indagar un poquito realmente te das cuenta de lo deplorable que es el ser humano, de lo deplorable incluso que pueden ser ciertas políticas instauradas por los propios gobiernos y como muchas veces se aprovechan de la ignorancia de las personas, se aprovechan de esas comunidades tal vez marginadas o que tienen pocos recursos, porque todo este hecho empezó así. No fue que de la nada fueron donde los pobladores y les dijeron tienen que donar sangre. Obviamente tiene que haber como que una retroalimentación para que ellos entiendan por qué tienen que donar sangre. Y eso es lo que sucedió. Hubieron charlas donde estas personas como que empezaron a entender que a partir del hecho de donar sangre podían tener cierta retribución económica y el hecho de donar sangre no era malo, y todas esas ideas empiezan a plasmarse en esas personas hasta el punto de que tal cual abren el brazo, se les saca la sangre y bueno, empiezan a contagiarse. Es una historia, wow, es muy poderosa, es tremenda, es fascinante. La misma forma en la que el autor retrata la condición humana. Nuevamente, espero que puedan darle una oportunidad y me comenten qué les ha parecido esa historia. Y si no la han leído, tal vez la han escuchado en alguna otra parte, han escuchado sobre este hecho, lo leerían, no les llama tanto la atención. Como siempre, voy a estar encantada de poder leer sus comentarios. Gracias por acompañarme una semana más. Que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.